Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, me alegra Buenas mucho tardes. saludarlos. Hola, Ricardo. Buenas tardes. Me alegra mucho. Yo saludarlos. le quería comentar algo. Sí, señor. Lo que pasó fue que el lunes pasado yo no pude hacer el parcial porque acá no se fue la luz. El miércoles. Y yo ese mismo día le mandé un correo y nada, nunca le llegó por Moodle y nuevamente se lo mandé hace como 4 días y no sé si el correo está mal. Yo se lo mandé al correo que usted tiene ahí en Moodle. Lo que pasa es que el Moodle, bueno, más o menos te explico un poquito. El Moodle tiene vinculado un correo que no es el que yo utilizo normalmente. O sea, el que yo utilizo es el william.jaimes@correo.bis.edu.co. Resulta que la universidad, no sé por qué, me abrió otro correo y lo que son las cosas de la universidad muchas veces se van es al otro. Sí, hay veces que yo lo reviso como para mirar de pronto. Bueno, pero no importa, o sea, si ya igual tú me escribiste, así sea el otro correo, yo lo reviso. Nos toca hablar de manera individual y miramos cómo hacemos para que presentes como un supletorio ahí al respecto. ¿Listo? Si quieres, lo Listo, hablamos. profe. ¿Y por dónde me comunicaría con usted? Escríbeme, pero al otro, al que te digo, william.jaimes. Yo lo voy a dejar aquí en el chat. Sí, señor, se lo agradecería. Sí. Ahí te dejé entonces el correo. Ese es el que yo utilizo normalmente. El otro yo lo miro muy de vez en cuando porque fue otro que como te digo, me creó la universidad y casi ni lo miro. Entonces, pero escríbeme ahí y cuadramos entonces una fecha para que tú puedas presentar entonces el supletorio. ¿Listo? Antes de que se Profe, pero yo estoy mirando aquí en correo enviado y a ese correo fue que yo le envié el correo. No sé, me tocaría mirar Ricardo, ¿cómo es? Ricardo, ¿qué eres tú? López. Sí, señor. Ricardo López. Bueno, igual si ya me escribiste, no pasa nada. Porque muestra a ver, Ricardo López. Está refundido aquí en medio de todos los correos de entrega. Debe estar refundido acá. Como están todos los correos de entrega. Ahí, sí. Entrega. Ricardo Andrés López. Ya estoy mirando. Listo, Ricardo. Listo. Listo, profe. Yo pensaría que cuadremos, yo no sé, tocaría que pronto le preguntaras cómo sería el proceso ahí, ya que me encuentro ubicado en zona rural. Déjame averiguo a ver si hay que, como este es un tema muy atípico. Listo, Ricardo, déjame pregunto cómo es o sea, si se requiere, como esto es un tema que se sale, es de fuerza mayor porque se sale digamos, de una causa tuya, pues déjame averiguo si hay algún proceso o algo y te escribo, te respondo a ver si de pronto hay que hacer algo especial, si tienes que solicitar algo y si no, pues sencillamente lo programamos por ahí para el viernes y lo presentas entonces el viernes. Listo, profe, está bien. ¿Listo? Vale. Ok. Ya estoy revisando, bueno, estoy terminando de revisar los quizzes del H1. Ustedes son los siguientes. Entonces, ya en estos días van a mirar sus resultados de los quizzes, ¿listo? Para que por favor, pues estén allí atentos. Van a recibir entonces o mejor dicho, en el Moodle van a ver las notas de sus quizzes y adicionalmente al correo les va a llegar las notas de los que hicieron presentación exposición, ¿listo? Entonces yo creo que termino hoy de revisar los quizzes del H1
y por ahí yo creo que mañana empiezo a revisar los de ustedes. Entonces ahí van a mirar sus notas de quizzes y adicionalmente les voy a hacer llegar a su correo las notas de los que presentaron. Termino de revisar después el J3, el grupo J3, y arranco con los parciales. ¿Listo? Entonces espero antes de irnos en diciembre, antes de salir, de hacer el receso, que ustedes tengan sus notas. Todas, tanto quizzes, presentaciones como parcial. ¿Listo? Esa es mi meta. Espero lograrlo entonces. Listo. ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvo? ¿Qué tal estuvo el parcial? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal? No comments. No comentarios. Bueno, está bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a mirar tema nuevo. Ángel escribe F. Vamos a mirar tema nuevo. Vamos a terminar, a revisar, perdón, el tema de metalurgia de polvos o pulvimetalurgia. Es un tema sencillito, bien importante, un tema, sigue con la duda de Adonai, yo estoy igual, yo estoy exactamente igual, por eso dije que cualquier pregunta era válida, cualquier pregunta que usted hubiese hecho tiene los 2 punticos, pero veo que la plataforma no les calificaba a todos completo, entonces me toca a mano. Ya con el H1 hice eso, con el H1 ya cogí a mano y les ajusté esos 2 puntos a todos. Porque con cualquier respuesta, pues, es válido. Pero no sé por qué la plataforma me los separó. Pero bueno, yo a mano llego a mano, entonces ahí tienen 2 punticos adicionales. ¿Por qué? Porque es un misterio, la verdad. No se sabe si fue que hay una versión que dice que fue que no lo esperaron, el otro que no se supo, que, bueno, en fin. Entonces, bien con Adonai. Listo, muchachos. Vamos a mirar el tema, como les digo ahorita, de pulvimetalurgia. Les voy a compartir pantalla. Les pido el favor que si usted está en su computador, si usted está asistiendo en su computador, por favor ingrese a Menti. ¿Listo? Ingrese a menti.com. Ya les muestro el código de acceso. Entren a menti.com porque allí en lo que vamos a trabajar ahorita, voy a necesitar la ayuda de ustedes en algunas cosas. Les voy a hacer allí unas preguntas conceptuales, o sea, algo que tengan ustedes en su cabeza, lo que se les ocurra. Entonces, si usted está trabajando en su computador, puede entrar por favor a menti.com. Si está trabajando de pronto en una tablet o en el celular, quizás no le va a quedar tan sencillo, pero igual yo voy a estar aquí compartiendo pantalla, no hay ningún problema. Entonces, allí usted puede entrar a menti.com, yo voy a compartirles pantalla para que ustedes puedan entonces ingresar a la presentación que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, nos vamos acá, ya les voy a presentar. Listo. Bueno, creo que ahí estamos ya presentando. El código de acceso es el que ustedes ven ahí arribita, 4715-802. 4715-802, listo. Entonces, si usted puede ingresar, le agradezco usted pueda ingresar y me haga saber que ingresó. Ustedes ven que ahí abajito aparece una manito, dedito arriba, pues. Entonces, que me hagan saber si usted ya ingresó. Eso, perfecto. Ya tenemos 11 personas. Bien, muchas gracias. 13. Bien. 14, ok. 16, ya tenemos quórum, listo. Perfecto, bueno. Vamos a revisar el tema de metalurgia de polvos. Es un tema que al igual que lo que hemos visto hasta ahora, tiene muchas aristas, muchas composiciones, pero igualmente es un tema bastante entendible, es un tema que nos permite trabajar como lo hemos venido haciendo. Miramos ciertos elementos teóricos, miramos componentes prácticos y así vamos allí revisando cada uno de esos elementos. Entonces, bueno, vamos a continuar con el tema, a empezar, perdón, con el tema de metalurgia de polvos. Entonces, básicamente, ¿qué es metalurgia de polvos? Y ahí ustedes pueden ver que está una piecita. En el dibujo que aparece allí hay una pieza bastante compleja, con unas
con con un eje, perdón, no cilíndrico, sino un eje tipo pareciera como cónico, unos álabes que parecían del rotor de una bomba, con unas curvaturas y una geometría bastante exigente. En términos generales es una pieza que sería bastante complejo hacerlo en un proceso de fundición normal, no porque sea imposible, sino por las características geométricas tan particulares que tiene, ¿no? Esas curvas tan notorias, esa manera como se plasma el eje central, ese muñón que aparece allí, o sea, hay varias condiciones que hacen que esa pieza, por lo menos desde el punto de vista geométrico, no es que sea imposible, pero que sí de alguna manera hace que fabricar esta pieza por un proceso como el de fundición normal, pues es complejo. Quizás por el proceso de fundición por cera perdida, fundición por revestimiento, quizás pudiese uno obtener algún resultado parecido, similar o igual, pero que requiere también de una facilidad para elaborar esto bien importante. Entonces, básicamente, el tema de pulvimetalurgia o metalurgia de polvos, tenemos que tener en cuenta que aquí se habla de una tecnología, es un proceso que utiliza alta tecnología dentro de su fabricación. Y esto es convertir literalmente polvos metálicos en piezas sólidas. En eso consiste, en convertir polvos metálicos en piezas sólidas. ¿Listo? Entonces, ahí en la presentación ustedes ven que hay tres iconos, un corazón, una manito con dedito arriba y el de pregunta. Entonces, si llegasen a tener una pregunta, ustedes le dan clic ahí al de la pregunta, ¿listo? Y así yo me doy cuenta si hay algunas preguntas para que me las puedan formular. Veo que hay dos, ahorita ya les doy la palabra para que pudiesen preguntar. Entonces, aquí básicamente yo estoy tratando de transformar polvos metálicos en piezas sólidas. Y esos polvos metálicos, ¿yo cómo los obtengo? Bueno, existen unos procesos para que usted logre convertir un metal en polvo metálico. ¿Listo? Ahorita en el otro, con el otro, ay, espere, antes de que se me olvide, pregunta, antes de que se me olvide. ¿Recuerdan ustedes que al principio yo les mostré como unos videos, unas fotos de una empresa a la cual estuve visitando a principio de semestre? Quería hacerles una consulta. ¿A usted les parecería de pronto interesante que yo hablara quizás con alguno de los ingenieros que trabajan allá, que él de pronto nos regale, no sé, una media hora para que ustedes pregunten, para que ustedes, o sea, más que él se ponga a hablar, ¿cierto? Porque habrán cosas que quizás él diga, que veamos en clase o cosas así. Entonces, más que él hablar, me gustaría que fuera más como una cuestión de que ustedes preguntaran, de que quizás de todas las cosas que ustedes han visto en clase y que les aplique a ellos, por supuesto. Ellos trabajan con el tema de forjado. El próximo tema que vamos a ver es forjado. Pero les parecería interesante de pronto que un día yo hablara con él, lo invitara una media hora para que ustedes allí le formularan preguntas, le hicieran preguntas de cosas que ustedes se sintieran quizás interesados en saber. ¿Les parecería chévere esa actividad de pronto? ¿Ustedes qué dicen? Por aquí me Sí, escriben en el chat que sí, que sí. Cristian, Julián me dice sí. John, Ángel dice sí. Ok. El resto, porque aquí respondieron 4 personas, el resto que dicen sí les parece interesante. Bueno, Linet responde que sí. Sergio, José, de uno para todos, listo. Ok. Lina dice que sí. Bueno, listo. Entonces ya sé que con ustedes también yo voy a hablar con él. Voy a hablar con él a ver en qué momento él nos puede regalar como esa media hora. Yo pensaría que una media hora o quizás 40 minutos, no sé, en donde él pueda estar allí y que ustedes le pregunten, venga, ¿y ustedes cómo hacen esto? ¿Qué hacen en este proceso? ¿Qué materiales utilizan? O cosas más como ustedes están interesados en contratar jóvenes sin experiencia. Cualquier pregunta que a ustedes se les ocurra que le puedan hacer, que eso ayuda también un poco para que tengan una percepción con la empresa, que ustedes allí vean cómo es como toda esa conexión con la empresa que se puede hablar y por qué no, que quizás ojalá de este ejercicio llegase a salir algo
interesante para presentar en la universidad con respecto a la empresa y que allí pudiesen participar algunos. Listo, perfecto. Entonces, sé que con ustedes también podemos contar y entonces yo voy a hablar con él para agendar. Listo, entonces continuamos acá, retomamos aquí. Entonces, ya lo que les decía, entonces es una tecnología de procesamiento de metales en la que se producen piezas a partir de polvos metálicos. Piezas que necesitan pasar por varias etapas, ¿cierto? Lo primero es la obtención del polvo metálico, lo segundo es la compactación o presión del polvo metálico, la tercera es la sinterización de la pieza fabricada en polvo metálico. Esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Pero sí tiene unas particularidades el tema de la pulvimetalurgia, porque insisto, aquí usted está jugando o trabajando con pequeñísimas partículas de polvo de metal con las cuales usted mediante un proceso de compactación va a formar una pieza. Entonces es un tema bien interesante. Dice, en la secuencia usual de producción de la pulvimetalurgia, los polvos se comprimen para darle la forma deseada y después de que usted los comprime, se calientan para ocasionar que la unión de partículas en una masa rígida. Al principio, cuando usted solamente los comprime, como dice acá, cuando usted solamente comprime los polvos metálicos, usted lo que tiene es una pieza muy bonita, ¿cierto? Pero muy frágil, que usted incluso con la mano la puede partir, ¿sí? Porque usted solamente lo que tiene son pequeñas partículas de polvo allá compactadas, unidas. Entonces usted a mano fácilmente podría partir la pieza. Pero una vez la pieza, después de ser compactada, usted la calienta, es decir, la sinteriza, porque se llama así, la sinteriza y hace que las partículas se unan, usted obtiene una pieza extremadamente rígida, con una resistencia altísima, muy alta, a tal punto que mediante este proceso se fabrican piezas que tienen unos desgastes importantes, bien importantes. Entonces, este es un proceso en donde usted puede fabricar piezas no solamente complejas geométricamente hablando, sino con composiciones químicas, aleaciones que le permitan tener una resistencia muy alta a la pieza. Aquí es más fácil crear aleaciones. Aquí alguien tiene una pregunta. ¿Tiene una pregunta aquí alguien? O... Oye, tengo como algo así. Es que dice que ahí se comprime para darle forma, pero se comprime en un molde o algo así. Sí, exacto. Entonces existen unos moldes, como ya hemos visto toda esa parte, existen unos moldes con una forma específica. Entonces, ese polvo metálico se coloca dentro de ese molde y se compacta, ¿sí? Hay unas prensas que tienen una serie de dados, digamos, con esas formas, y entonces esas prensas lo que hacen es que compactan el polvo metálico con respecto a esa cavidad o ese molde, y él toma la forma. Entonces ahí vuelvo y digo, lo que obtenemos es una pieza bastante frágil porque solamente están compactados, pero resulta que este proceso le ofrece a usted la posibilidad de mezclar diferentes polvos metálicos. Usted puede mezclar aquí polvos de hierro con los de aluminio, con los de cobre, con los de cualquier otro, ¿sí? Los típicos, como algunos de tungsteno. Entonces, usted literalmente aquí puede hacer aleaciones y combinaciones que en otro proceso sería imposible. Por lo menos usted como combina en fundición normal, como combina un poquito del hierro con un poquito del cromo y con un poquito del este otro. Esas combinaciones son un poco más complejas. Mientras que acá, como estamos hablando de polvos metálicos, aquí sí la combinación es mucho más fácil. Así como cuando usted prepara una receta. 10 gramos de tanto, 20 gramos de tanto, 50 gramos de tanto. Es un poco más sencillo acá. ¿Listo? Entonces, como hemos hablado ya de dos procesos o tres procesos, ya de alguna manera, que es el de fundición, y ya sea que sea fundición normal, fundición centrífuga, por revestimiento, bueno, todo eso. Hemos hablado, o por allí se ha tocado algunos aspectos del vidrio, se ha tocado el tema ya mucho más profundo de lo que son los plásticos, el proceso de extrusión, algo hemos mirado allí de inyección. Pues ya hemos analizado ahí algunas cosas. Tenemos que entonces comparar esto, lo que hemos visto, con el tema de los polvos metálicos o pulvimetalurgia. Yo sé que esto ya lo habíamos tocado alguna vez, incluso en fundición por revestimiento respecto a la exactitud.
Pero resulta que hay algunos procesos como la fundición normal, que para hacer procesos en línea, la automatización del proceso no es tan sencilla. A pesar de que puedo producir en masa, la automatización no es tan sencilla como en la fundición normal. Aquí, en la pulvimetalurgia, el proceso de automatización es mucho más sencillo. Cuando les coloque allí los videos y el material en el Moodle de esta unidad, de la unidad 2, les voy a dejar allí unos videos para que se den cuenta de lo rápido que es fabricar una pieza en pulvimetalurgia. Y yo puedo acumular 10.000 piezas y después las 10.000 piezas las meto en un horno para hacer el calentamiento o el sinterizado y al final obtengo 10.000 piezas en un solo golpe. Algo que en otro proceso no es tan fácil, ¿sí? No es tan sencillo. Por eso aquí se debe resaltar por encima de los demás la posibilidad de producir masivamente piezas en pulvimetalurgia de forma neta o casi neta. Porque no es solamente hacerlo simplemente neta o hacer 2 o 3 piezas, sino aquí esta es la posibilidad de usted tener un tren de producción extremadamente alto, complejo, pero que le permite a usted sacar montones de piezas. Insisto que en otro momento, para la próxima quizás, vamos a poder mirar muy bien cómo hacer una pieza en pulvimetalurgia. Es un tema de escasos segundos, teniendo ya el polvo metálico listo. Es un tema de escasos segundos, o sea, es un proceso extremadamente rápido, por lo menos en la compactación, y ya en la sinterización, pues puedo sinterizar miles de piezas si fuera allí posible. Entonces, eso significa que es una ventaja para el proceso de pulvimetalurgia. A diferencia también, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos, por ejemplo, fundición normal a estática o fundición por revestimiento, o quizás de pronto allí algunos problemas con la fundición centrífuga? A diferencia de esos procesos, la pulvimetalurgia tiene muy poco desperdicio, porque resulta que aquí yo trabajo con polvo metálico. Entonces yo lo que tengo que hacer es coger los polvos metálicos, llevarlos a una cavidad y que después venga una prensa y los compacte. Listo. Entonces ahí no voy a tener que construir mazarotas, canales, no voy a tener que construir embudos, alimentadores, no voy a tener que construir nada de eso. Acá simplemente es coger los polvos metálicos, meterlo en una cavidad y eso se prensa, lo cual ofrece una gran ventaja respecto al material utilizado en comparación con los otros procesos. Porque aquí este polvo metálico, por más que ese 3% quede, yo no tengo que volver a fundirlo ni nada de eso. Ahí mismo ese 3% que me quedó del 97, vuelvo y lo utilizo ahí mismo. Mientras que en el proceso de fundición, yo tengo que volver a fundir mazarotas, tengo que volver a fundir canales, tengo que volver a fundir todo para recuperar el material. Entonces, esto definitivamente sí es una ventaja mucho más alta en comparación con los otros procesos que hemos visto hasta ahora. Dice acá que al contrario de lo que vimos en fundición, en el caso de la pulvimetalurgia, tenemos como ventaja el controlar la porosidad de la pieza. En fundición decíamos que la porosidad era un defecto, y sí lo era, porque resulta que si no se saca los gases calientes o el aire, pues quedaban allí unas cavidades como unos poros que de alguna manera me podían perjudicar la pieza. En pulvimetalurgia yo controlo la porosidad. Yo digo si quiero hacer una pieza porosa o no, qué tan porosa la quiero hacer o no. Y al controlar la porosidad, yo puedo utilizar esos poros como sistemas de lubricación o revestimiento de alguna manera de esos poros para que se utilice en la pieza. Por ejemplo, yo en pulvimetalurgia puedo fabricar camisas de rodamientos o chumaceras de rodamientos y los puedo manejar a través de, y los puedo fabricar poroso y a su vez utilizar esos poros para que almacenen grasa y aceite de manera que el rodamiento esté constantemente lubricado. Entonces, aquí la porosidad sí es una ventaja que yo controlo. ¿Cómo la controlo? La controlo por el tamaño de las partículas del polvo metálico. Entonces, dependiendo del tamaño de partículas que yo tenga, hago una combinación y en esa combinación yo lo que hago es que
manipulo de cierta manera qué tan poroso yo quiero que me salga o no la pieza. Hay piezas en la realidad que se pueden y que se deben fabricar porosas para facilitar su operación, ¿sí? Y la pulvimetalurgia admite hasta un 50% de porosidad. O sea, si una pieza, no sé, de 10 centímetros cúbicos, admite hasta 5 centímetros cúbicos de porosidad. Es una gran ventaja en comparación con los demás procesos. Y finalmente tenemos que... bueno, mentira, no, eso ya se los había comentado, que como rodamientos y engranes impregnados con aceite, así como filtro. Entonces, vale, ahí me adelanté un poquito, perdón, pero eso es básicamente el manejo que se le puede dar a la porosidad. ¿Listo? Entonces, ahí hay como les decía ahorita, una gran ventaja de este proceso, el saber que usted puede controlar la porosidad y no simplemente verla como un problema. Ya ahorita les muestro este dibujo, el dibujo que ustedes tienen a su izquierda, les los muestro ahorita un poquito más grande, pero aquí básicamente lo que tenemos que analizar es que estos polvos metálicos, yo los debo caracterizar, llamémoslo mediante algunos atributos, caracterizar o clasificar a través de algunos atributos de él. El primero es el tamaño de las partículas y su distribución. Tamaño, ¿por qué? Porque resulta que yo necesito clasificarlas porque algunas partículas salen digamos, de ciertas micras, los otros salen de otras micras. Entonces, por eso se utilizan las zarandas. Al igual que quizás si usted lo ha visto, no sé, cerca a su casa, si alguna vez han hecho remodelación en su casa, bueno, qué sé yo. Quizás ustedes han podido dar cuenta que hay obreros que utilizan una zaranda para clasificar la arena. Entonces ellos llegan, tienen una zarandita, una malla ahí, echan la arena encima y empiezan a mover la zaranda de un lado para otro, y lo que permite esa zaranda es que la arena de menor tamaño es la que pasa, y es con esa arena de menor tamaño con la que ellos básicamente hacen la mezcla con el cemento y con el agua, porque esa arena parejita, de tamaño así chiquitico, es la que mejora o funciona mejor con la mezcla y se puede hacer un buen concreto. Lo otro, lo que queda, las piedras y los gránulos de arena más grande, ustedes saben que eso se saca, se pone por aparte y eso no sirve. Pues aquí pasa lo mismo. Yo tengo que clasificar mis polvos metálicos por tamaño, porque dependiendo de lo que yo quiero hacer al final, yo sé si necesito de tanto tamaño, si necesito de tanto tamaño o de tanto otro tamaño. Yo, dependiendo de la aplicación que le tenga, pues lo utilizo. Dependen de su forma o se clasifican mediante su forma, porque resulta que las pequeñas partículas de polvo pues tienen diferentes formas. Algunas regulares, no tan irregulares, pero tienen diferentes formas. Y finalmente el área superficial. ¿Por qué el área superficial finalmente? Porque resulta que el área superficial, si yo tengo por lo menos un bloque de 1 kilo de acero, un bloque, ese bloque de kilo de acero tiene un área superficial X. Si yo ese bloque lo convierto en pequeñas partículas de polvo metálico, el área superficial de todas las partículas es muchísimo más grande que el del bloque que tenía inicialmente. Entonces allí también yo debo tener en cuenta que la fabricación de polvos implica unos cambios también de capacidad en el material. Como les decía, en este caso el área superficial pues va a cambiar muchísimo. Aquí ustedes están viendo la malla. Entonces, esa malla es la malla que clasifica básicamente el polvo metálico por tamaño. ¿Sí? Básicamente, entonces, si el tamaño de una partícula es de tanto, le sirve la malla número 200. Por ejemplo, ¿cómo es esta clasificación de las mallas? Resulta que una malla número 50, es una malla que tiene 50 aberturas en una pulgada lineal. Coja usted una pulgada y divídala en 50 partes. ¿Listo? Y entonces, esas 50 partes que usted dividió la pulgada significa que usted tiene una malla número 50. Pero no es solamente dividir esa pulgada en 50 partes. Resulta que para usted poder dividir, necesita utilizar como una mallita, como un alambre. Entonces, ¿cómo se clasifica allí? ¿O cómo se hace? Pues usted puede seguir de nuevo dividiendo esa pulgada en 50 partecitas, pero ahora le tiene que incluir el espesor del alambre.
Cuando usted tiene en cuenta eso, tiene en cuenta el espesor del alambre y tiene en cuenta la distancia que hay entre alambre y alambre, o sea, es decir, el paso, ¿sí? El paso. Entonces, para usted obtener el tamaño de partícula máximo, usted lo que hace es que coge el paso de la malla, le resta el espesor de la malla y el resultado lo que le da es el tamaño máximo de partícula. Entonces, usted sabe. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Ok. Entonces usted sabe si allí la partícula que usted está clasificando, más o menos qué tamaño tiene, ¿cierto? Tiene un tamaño de tantas micras, tantos micrones, porque usted utiliza una malla número 50 para clasificar el polvo metálico. Y así se clasifica el polvo metálico en diferentes tamaños. Por eso les decía ahorita que cuando yo hago mezclas, puedo utilizar polvo metálico de un tamaño de un material y de otro tamaño de otro material, y ahí no solamente estoy haciendo una combinación, una aleación, sino que además estoy también manipulando la porosidad de la pieza, porque resulta que estoy combinando partículas pequeñas con partículas grandes. Entonces, ahí estoy manipulando la porosidad de la pieza. ¿Listo? Listo. Entonces, acá en el tamaño de partículas, lo que podemos aclarar es que aquí se refiere básicamente a las dimensiones de los polvos de manera individual, es decir, partícula a partícula. Y pues para poder hacer eso necesitamos ayuda de la tecnología, o sea, necesitamos ayuda de microscopios. Esto no se hace a mano esto es imperceptible. Necesitamos acá, por ende, la ayuda de microscopios que nos permitan a nosotros determinar ciertas configuraciones de las pequeñas partículas. Dice acá, si la forma de la partícula es esférica, una sola dimensión es adecuada. ¿Cuál es la dimensión por defecto de la esfera? El diámetro. Yo tengo una esfera. ¿Cuál es la dimensión por defecto? El diámetro. Listo. Entonces dice que para otras formas que no sean esféricas, se necesitan dos o más dimensiones. Por ejemplo, en un cilindro, si una partícula fuera cilíndrica, por ejemplo, yo necesitaría dos dimensiones, el diámetro del cilindro y la altura del cilindro. ¿Sí? Si la partícula fuera, por ejemplo, un tipo prisma, entonces yo necesito mínimo dos dimensiones. ¿Sí? Entonces, que el lado más largo y el lado más corto, por ejemplo. Ahí lo que implica es que otras formas yo voy a necesitar más de una dimensión para poder determinar allí sus capacidades o sus propiedades. Dice allí que se dispone de varios métodos para obtener datos sobre el tamaño de la partícula. El método más común es el de usar cribas de diferentes tamaños de malla. Usa el término número de malla para referirse al número de aberturas por pulgada lineal. Bueno, esto fue algo que ya les comenté ahí a ustedes, en donde aquí básicamente lo que decimos nosotros es, oiga, si una abertura o si una pulgada lineal tiene 50, ¿sí? Tiene 50 aberturas, eso implica que la densidad de una pulgada cuadrada, en una pulgada lineal tengo 50, pero en una pulgada cuadrada tengo 50 al cuadrado, o sea, en una pulgada cuadrada puedo tener 2.500 aberturas. En el caso que allí la diapositiva nos está diciendo es un número de malla 200, implica que tengo 200 aberturas por pulgada lineal. En todo el área yo voy a tener 40.000 aberturas. O sea que lo que va a pasar por ahí, por ese huequito, tiene que ser algo muy fino, muy finito. ¿Listo? Y esa es la manera básicamente como medimos de manera práctica el tamaño de las partículas. ¿Listo? Entonces, si usted allí está trabajando, está participando en el Mentimeter, allí participando en el Mentimeter, yo les hago a ustedes una pregunta y quiero que ustedes allí de pronto, no sé, si me quieren formular las preguntas o me quieren formular una respuesta, ¿qué ven ustedes? O sea, ¿qué recuerdan? ¿Qué ven ustedes o qué nombrarían ustedes de manera personal
como ventajas de la metalurgia de polvos frente a los procesos vistos anteriormente. Usted, allá en su idea, en lo que ha aprendido, usted, ¿qué podría decir con respecto a las ventajas que ofrece este proceso con otros? ¿Tiene alguna opinión? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere comentar algo? Bueno, lo puede hacer entonces ahí, si usted está ahí en el menti.com, entonces ahí usted puede participar y miremos a ver qué nos dice. Miremos acá la pregunta. Dice fabricación de estructuras. Dice acá, fabricación de estructuras complejas. Habría que mirar hasta qué punto, cuando hablamos de estructuras, habría que mirar hasta qué punto podríamos hablar de estructuras, ¿no? O sea, habría que mirar, creo que es algo interesante. Digamos, pero insisto, aunque si la persona está allí, me gustaría que de pronto me ampliara un poco más cuando habla de manejar estructuras complejas. Por aquí llega otro comentario, ¿se puede manejarse lo de la porosidad? Sí, efectivamente, eso lo tendremos que analizar, lo tendremos que ver, cómo es ese tema de la porosidad. Por allí hay algunos ejercicios en donde nosotros determinamos la porosidad de una pieza y miramos para qué se utiliza ese tema de la porosidad. Entonces, eso es una clara ventaja. La porosidad en las piezas, me colocan aquí, la porosidad en las piezas se puede manejar. Por aquí me hacen una pregunta. Vamos a mirar a ver acá dice, carajo, perdón. Me hacen una pregunta. Dice, ¿qué tan económico es respecto a los otros procesos teniendo en cuenta que se evitan procesos adicionales como en la fundición normal? No es nada económico. Nada económico. O sea, este proceso es un proceso supremamente costoso porque necesito de mucha tecnología en medio. Para transformar un metal en polvo, de por sí se necesita mucha energía. ¿Por qué? Porque resulta que usted tiene que coger el metal sólido, llevarlo a punto de fusión, es decir, derretirlo, ¿sí? Tiene que coger el metal sólido, llevarlo a punto de fusión y posteriormente, mediante un proceso de atomización, que es el más común, transformar ese metal sólido que pasó a líquido, convertirlo en pequeñas partículas sólidas, en micropartículas sólidas. O sea, la transformación para obtener polvos metálicos es bastante alta, bastante compleja. Y después de eso, yo tengo que llevar esos polvos metálicos a unos moldes permanentes que tienen que ser bastante rígidos, no son nada económicos, utilizar una prensa que requiere también de bastante energía y posteriormente calentar esas piezas en un horno, lo cual requiere de bastante energía. Entonces, diciéndoles todo esto, algunos de ustedes podrán decir, bueno, eso quiere decir que salen carísimos. Estos procesos, como el de pulvimetalurgia, están diseñados para altísimos volúmenes. Muchos volúmenes, pero muchísimos. Aquí no estamos hablando de 100 piezas ni de 200 piezas que usted quizás puede fabricar en fundición normal. Aquí este proceso es rentable solamente para miles y hasta de pronto millones de piezas. Entonces, ¿qué tan económico? No es tan económico como los otros procesos. No es tan económico. Dice acá poco desperdicio del material y control en la porosidad. Sí, efectivamente, así es. Muy bien. Vamos a ver qué otra cosa nos sale aquí. ¿Y cuál es el costo y proceso para hacer el polvo de metal? Ya lo vamos a ver. Proceso de atomización. Ya lo miramos ahorita. Y analizamos cómo es ese tema. ¿Qué más tenemos por acá? Mejor aprovechamiento del material. Totalmente. Mejor aprovechamiento del material. Eso es algo importantísimo. Buenos acabados y precisión dimensional. Sí, totalmente. O sea, la precisión y los acabados del proceso de pulvimetalurgia es algo que de pronto quizás el proceso por revestimiento, el de cera perdida, lo llega a igualar. Pero lo que son los acabados y las precisiones dimensionales de la pulvimetalurgia es una cosa tremenda. Son unas piezas
pero espectaculares. Esa es una pregunta que... ¿será que le respondo? Es que tengo una pregunta parecida ahorita más adelante, cuando avancemos un poquito más. Entonces, ya discutimos esa pregunta, o sea, ya discutimos la pregunta más adelantico porque es algo que les quiero hacer a ustedes también, pero cuando avancemos un poquito más. Entonces bueno, esperemos ahí un poquito. Y en gasto de tiempo, digamos, en comparación con otros métodos. El punto, digamos, el punto de operación de pulvimetalurgia, insisto que lo más complejo de todo es la obtención del polvo metálico. Hay empresas que se dedican a fabricar solamente el polvo metálico. No les interesa fabricar piezas. Lo único que les interesa es obtener polvo metálico. Y se dedican solamente a eso y lo hacen bien. Perfecto. Entonces, digamos que allí el proceso de producción es un proceso rápido. Ya ellos lo que hacen es que funden toneladas y toneladas de metal, lo atomizan y pues obtienen allí los polvos metálicos. Eso es un proceso, como les digo, un poco rápido. Puede durar más o menos mientras, digamos que es relativo, porque depende de la cantidad de metal que tengan fundido. Entonces, si tienen mucho metal fundido, pueden durar 1 hora, pero por bache, 1 hora por bache, y de ese bache puede salir 5.000 toneladas de polvo. O pueden tener baches pequeños, digamos que es muy relativo. Entonces pueden tardar, no sé, 10, 15, 20, 1 hora, 2 horas. Es un tema allí un poco relativo. Y en costos creo que, pues de alguna manera algo ya les comenté un poquito. Los costos de este proceso es bastante alto, por eso se tienen que hacer grandes volúmenes, grandes volúmenes en comparación con otros procesos. ¿Cómo es que se endurece en polvo? Por la compactación. El polvo como tal es disperso, ¿sí? Es totalmente disperso. Es como ustedes ver una harina. Cojan ustedes una harina de trigo, una harina para hacer arepas. Es una harina, es un polvo totalmente disperso y que solamente se compacta mediante el proceso de prensado, ¿sí? Entonces, literalmente usted coja la harina, ¿cierto? Harina de trigo, harina de arepas, coja y compáctela, hágale mucha fuerza y compáctela. Y usted se dará cuenta que allí ella va a tener una forma. Lo mismo pasa con este. Pero su endurecimiento principal, ¿sí? Su capacidad de resistir altas tensiones y altas cargas se da en el proceso de calentamiento o sinterizado. En el proceso de calentamiento o sinterizado, las pequeñas partículas se pegan. Allí las pequeñas partículas se pegan y al pegarse esas pequeñas partículas forman una pieza con una resistencia altísima, muy alta, muy alta. O sea, los resultados son impresionantes, son impresionantes. Otra cosa, ¿verdad? ¿Qué piezas son comunes usando este proceso? Muy parecida a la que me preguntaron ahorita. Por lo menos, les voy a nombrar simplemente una. Hay unos engranes que utilizan algunos automóviles para el sistema de transmisión que son fabricados mediante este proceso. Engranes, lo que les estoy diciendo, son engranes, no estamos hablando de cualquier piecita. Engranes que trabajan a altísimas velocidades y con unas cargas de fuerza bastante altas, son fabricados mediante este proceso. O sea, los resultados que se obtienen de acá son supremamente buenos. Eso es simplemente un ejemplo, pero vamos a avanzar porque quiero que ustedes me digan más o menos, me den una respuesta de esto ahorita más o menos. Dice, ¿conoce de empresas colombianas que usen este proceso de producción? Sí he tenido la oportunidad de conocer algunas. Estoy allí como mirando si puedo retomar, porque así como quiero trabajar con esta empresa de MEPSA, de Boyacá, que de pronto nos hablen allí un par de minuticos acerca de los procesos de la empresa y todo este tipo de cosas, pues mirar a ver qué podríamos hacer. Conozco algunas aplicaciones que se han hecho al respecto. Entonces, pues como les digo, es un proceso que en estos momentos
En este momento es un proceso que está cogiendo más fuerza que otra cosa, por precisamente las capacidades que tiene. Entonces, estoy retomando allí, hay una que llama Sinter, a ver si de pronto con ellos puedo obtener alguna información y nos regalan por ahí una media horita también para que les puedan comentar algo al respecto. Vamos a ver si se puede. Si se puede, una empresa que se llama Sinter. Perdón porque por aquí se acabaron. Mejor aprovechamiento de material. Un ejemplo, bueno, ¿cómo es que se endurece el polvo ya? ¿Qué piezas son comunes? Ya, aquí me estaban preguntando otra cosa. Dice, ¿cómo se hace para tener control de la porosidad? ¿Cómo se hace para tener control de la porosidad? Es utilizar granos o partículas de polvo metálico de diferentes tamaños. Entonces, dependiendo de cuánta porosidad yo desee, entonces sé cuánto partículas pequeñas utilizar, cuántas partículas grandes utilizar. Digamos que pequeñas y grandes el tamaño es variable. Para una empresa pequeño puede ser, no sé, por ejemplo, 50 micras y resulta que para otra empresa 50 micras es grande. Pero más o menos lo que intento decirles es, usted dependiendo de la porosidad como la quiera controlar, trata de alguna manera de ajustar partículas con algunos tamaños y allí entonces usted sabe que la manera de compactar pues no va a ser, digamos, muy particular, se compactan, pero al existir diferencias de tamaños pues se generan allí unos pequeños poros y esos poros son los que básicamente uno utiliza. También se pueden manejar poros con partículas del mismo tamaño, ¿cierto? Pero digamos que estos poros con partículas de menor tamaño, en algunos casos, esos poros son muchísimo más chiquiticos. Hay algunas piezas que se fabrican por este proceso, pero el nivel de porosidad es tan pequeño que casi su densidad es la misma que la del metal sólido. Esto lo vamos a aclarar más adelante. Resulta que el bloque de metal sólido tiene una densidad. Cuando usted ese bloque de metal sólido lo convierte en polvo, tiene otra densidad. Y cuando usted ese polvo lo compacta, tiene otra densidad. Entonces, muchas veces, algunas partículas son tan pequeñas que cuando usted compacta la pieza, la compacta, los poros son tan pequeños o tan poquitos los poros que casi que esa pieza que usted está compactando tiene una densidad igual al bloque metálico inicial. Esas son algunas características que tiene este tema de la pulvimetalurgia. Entonces, ahí nos encontramos con eso. Tener control de la porosidad. ¿A qué temperatura se hace este proceso? El proceso de sinterizado puede estar, bueno, eso depende del material que usted vaya a utilizar, pero puede ser, el proceso de sinterizado es un proceso que está por debajo del punto de fusión. Está por debajo del punto de fusión. Entonces, depende, no sé, puede ser 700, 800, 900, 1000. Lo importante es que esté por debajo del punto de fusión del material que usted vaya a utilizar. Todas esas cositas las vamos a ir analizando. Tiene mucho trabajo automatizado, o sea, este proceso de pulvimetalurgia tiene mucho proceso automatizado. El personal operativo, las personas, son más desde el punto de vista, llamémoslo nosotros logístico, que se acumularon las piezas, entonces hay que transportar las piezas al horno, cuadrar el horno a cierta temperatura, sacar las piezas, repartir las piezas, analizar defectos, sacar muestreos. Este proceso sí tiene mucha automatización. Entonces el personal humano aquí se utiliza es más para un tema de inspección, para un tema logístico de intercambio de piezas de un lado para el otro. O sea, no es tanta la intervención como tal en la fabricación, sino es más desde el punto de vista activo de la actividad que tienen que desarrollar. ¿La complejidad de obtener polvo de montaña? No. Depende del tipo de proceso que yo utilice, ya sea por atomización o si es por reacción química o si es por electrólisis. Entonces, de ahí depende la complejidad. De ahí depende la complejidad. Lo más utilizado es atomización y es el que vamos a analizar ahorita. Puede manejarse la porosidad, listo. Bueno, ahí hay varias cosillas. Creo que ya respondí todas, creo.
mejor aprovechamiento del material. Creo que ahí ya estuvieron todas. Un ejemplo de alguna pieza hecha con polimetalurgia y en gastos de tiempo, digamos, en comparación con otros métodos, ya. Cómo es que se endurece el polvo, ya. Y qué piezas son comunes usando este proceso, ya. Creo que ya ahí ya terminamos esa partecita. Vamos a tratar de avanzar para poder llegar al ejercicio. Sin embargo, ahí nos encontramos con otras preguntas. Llegamos a la parte de la forma y la estructura de las partículas. Entonces, resulta que la forma y la estructura de las partículas es muy variable. Es muy complejo que usted diga que utilizando cualquier proceso, las partículas le salen a usted exactamente iguales. ¿Sí? No, es que le salieron todas exactamente iguales. No es tan así. O sea, no es tan así. El hecho de trabajar con este tipo de procesos implica que nos encontremos varias veces con partículas de diferentes características. ¿Listo? Entonces aquí sí nosotros nos vamos a encontrar con cosas totalmente distintas de un lado para el otro. Bueno, vamos a encontrar con muchas versiones de estas partículas. Y esto se debe precisamente al proceso que yo utilizo para poder obtenerlas. Algo importante para hablar respecto a la forma, ya ahorita les muestro esta imagen un poquito más grande. Algo que es importante que debemos trabajar respecto a la forma es la posibilidad de medir la razón de aspecto, ¿sí? Que es lo que está aquí, la razón de aspecto. ¿Listo? Dice acá que la razón de aspecto para una partícula esférica es 1. ¿Por qué es 1 la razón de aspecto para una partícula esférica? Pues resulta que la razón de aspecto es la división, ¿sí? Es la división de la dimensión máxima con la dimensión mínima. Entonces, si una esfera tiene una sola dimensión que es su diámetro, pues su razón de aspecto va a ser 1, ¿cierto? Simplemente va a ser 1, se clasifica como 1. En el caso de otras partículas, la razón de aspecto la debo calcular. ¿Y la razón de aspecto qué me dice? La razón de aspecto me dice que debo, o qué tan lejos más bien, está la pieza de ser una pieza, o la partícula, perdón, no la pieza, la partícula está, ¿qué tan lejos está la partícula de ser una pieza homogénea o parecida a una esfera? Entre más razón de aspecto tenga la pieza, significa que es más dispareja, ¿sí? Que es más dispareja, que se aleja cada vez más de la esfera. Y entre más pequeño sea la razón de aspecto, significa que la pieza está más cerca a ser una esfera. Entre más cerca esté de 1, significa que la partícula está cerca de ser una esfera. Y entre más lejos esté de 1, significa que la partícula está muy lejos de parecerse una esfera. Porque aquí, digamos, la partícula ideal es una esfera. Eso es lo ideal, que fuera una esfera la partícula. Pero sabemos que eso no pasa en la vida real. Entonces acá, miren, esto es lo que teóricamente nos dicen a nosotros que nos podemos encontrar con respecto a las partículas que yo fabrico. Este es el punto de vista teórico, ¿sí? El punto de vista teórico dice, diga, nos podemos encontrar con esferas, con partículas esféricas, redondeadas, cilíndricas, esponjadas, agregadas, cúbicas, tipo hojuela, tipo acicular. Y esto es lo que nos dice la teoría, ¿cierto? La teoría nos manifiesta que de alguna manera las partículas que nos encontremos pueden tener todos estos elementos o pueden tener como resultado todos estos elementos las diferentes partículas. Entonces yo aquí, permítame, les hago otra pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que en el proceso de fabricación, su opinión personal, simplemente sin necesidad de mostrar allí que la experticia, no, su opinión personal, ¿ustedes creen que en la realidad uno se podría encontrar con partículas así? O sea, en la vida real uno se puede encontrar con partículas aciculares, esponjadas, cilíndricas. Bueno, ¿ustedes consideran y creen que en la realidad uno se puede encontrar con ese tipo, con esa forma de partículas? ¿Ustedes qué dicen? A ver, por allí alguien ya votó, ya votaron varios. Ya votaron varios. A ver, qué tan, digamos, convencidos pueden estar de que en la vida real nosotros nos podemos encontrar con estas partículas. Con estas partículas así. A ver, ok.
Tenemos 12 personas y algunos dicen sí, no, sí, no, sí, no. Sí, no, estamos en 15, bien, ok. Creo que ahorita habíamos como 20, pero bueno. Con esos 15 ya uno vaya haciendo una idea. Bueno, en términos generales, votó otro más allí, quedamos 3-8 contra 3. En términos generales, en la vida real, sí nos vamos a encontrar con partículas con unas geometrías muy raras, rarísimas, supremamente complejas. Pero algunas veces nos toca utilizar las aproximaciones aritméticas y aproximar una de esas partículas raras a una hojuela cilíndrica, a un cilindro propiamente, a una pirámide, a un prisma, perdón. O sea, en la vida real hay algunas partículas con unas geometrías tan complejas, y aquí se las voy a mostrar, unas partículas tan complejas que determinar un cálculo de ellas es supremamente difícil. O sea, por lo menos miren la del cobre, con tomada a una aproximación de 2400X, la del cobre, ¿cómo carajos determinamos una aproximación geométrica de eso? O sea, es una vaina complejísima. Sin embargo, dependiendo de cómo se tome la partícula, porque allí digamos, uno puede analizar, dependiendo de cómo se tome la partícula, pues uno la puede aproximar a una figura geométrica que le permita a uno hacer unos cálculos. Entonces, respecto a la pregunta, ¿es posible encontrarnos en la vida real estas cosas? Sí, ahí está una muestra. El hierro, por ejemplo, tiene la particularidad en este caso puntual, en este ejemplo particular, de cómo se forman hojuelas por un lado y se forman esas aglomeraciones en el otro, en el caso del hierro. En el caso del níquel, se forman como una especie de rosas que nos toca tratar de alguna manera de asemejarla a algo esponjoso, por ejemplo, a una esponja y tratar de mirar qué figura geométrica puedo implementar para hacer una aproximación al respecto. El cobre es supremamente raro, pero habrá que profundizar un poco más a ver qué posición o qué forma geométrica quizás pudiese utilizar, al menos en un pequeño espectro. Esa es la realidad. Y por supuesto, la realidad implica que para hacer cálculos tengamos que aproximar en algo. Porque hacer un cálculo matemático con figuras tan irregulares, pues imagínense. Entonces, aquí es importante que determinemos el área superficial y vamos a trabajar con el área superficial. Y es que el área superficial busca determinar la proporción necesaria según la forma de la partícula en comparación con una esfera. Y des en cuenta que es una necesidad. ¿Sí? ¿Qué proporción necesito yo? ¿Cierto? ¿Qué proporción necesito yo? De acuerdo a la forma de la partícula para tratar de asimilarla con una esfera. Aquí todo lo vamos a comparar con una esfera. Todo. O sea, aquí absolutamente todo lo vamos a aproximar a una esfera. ¿Listo? Entonces, el área superficial aquí que vamos a calcular también nosotros es importante. Va a ser una parte de los cálculos que vamos a desarrollar nosotros. Y aquí ya empezamos con un primer concepto que es el factor de forma. Estas ecuaciones ya se las presento ahorita un poquito más grande. Ahorita ya les presento la ecuación más grandecita. Entonces, el factor de forma. El factor de forma es, igual que en la razón de aspecto, es qué tan cerca o qué tan lejos está una partícula de parecerse a una esfera. Qué tan cerca o qué tan lejos estoy de parecerme a una esfera. Entonces, la ecuación que nosotros necesitamos es esta ecuación de aquí, de este rinconcito. ¿Qué fue lo que intentaron hacer acá? Partieron de la definición de una esfera, que son estas dos ecuaciones de aquí arriba,
¿cierto? Aquí hay un error porque esto es volumen, no es V minúscula, sino volumen, volumen, volumen. Entonces partieron de la definición de una esfera y la llevaron a compararla con otra partícula de forma cualquiera. Cuando hacen esa conversión, encuentran esta ecuación, que el factor de forma es igual al área superficial de la partícula, multiplicado por el diámetro equivalente, y este diámetro equivalente no es el diámetro de la partícula. Si, por ejemplo, fuera una partícula cilíndrica, ese diámetro equivalente que está aquí no es el diámetro del cilindro. El diámetro equivalente es un diámetro para circunscribir una esfera en la partícula. Ya ahorita les explico un poquito eso. Y aquí tenemos nosotros el volumen. Entonces, ese factor de forma es área superficial, diámetro equivalente sobre volumen. Y acá nosotros en el factor de forma tenemos que para una esfera el factor de forma es 6. Para de contar que si es una esfera grande, chiquita, mediana, no importa. El factor de forma para una esfera es 6 y siempre será 6. Y el factor de forma para cualquier partícula diferente a la esfera tiene que ser 6. Cualquier partícula diferente a la esfera tiene que ser mayor de 6, perdón. Tiene que ser mayor de 6, ¿vale? Si la partícula es tipo esponjada, es tipo hojuela, es tipo cilíndrica, es tipo lo que sea, el factor de forma tiene que ser mayor de 6. ¿Listo? Entonces, eso es un dato importante que vamos a estar utilizando. Muy bien, ahora... bueno, ahí les presento las ecuaciones. Como les digo a ustedes, la que vamos a utilizar es esta, la de factor de forma. Es K sub S A D sobre V. Esta es entonces la ecuación que vamos nosotros a utilizar. Ahora sí, alguien me preguntaba, ¿cómo se produce? ¿Cómo se producen estos polvos metálicos? Ya vamos terminando esta parte para poder hacer el ejercicio. Entonces, básicamente hay 3 procesos en los que se fabrican los polvos metálicos: atomización, reacción química y electrolítico. Yo en lo personal conozco atomización y electrolítico. El de reacción química no lo conozco casi, ¿sí? No lo conozco, digamos, personalmente. El electrolítico es un proceso sumamente lento. No sé si actualmente, por lo menos el que conocí era un proceso bastante lento, muy lento. Entonces no sé si actualmente de pronto haya por ahí una tecnología que permita hacer el proceso electrolítico rápido. Pero por lo menos en el proceso electrolítico cuando lo conocí era muy lento, entonces no era tan común. En cambio el proceso de atomización es un proceso mucho más rápido, es un proceso más sencillo, mucho más sencillo, y que obtiene pues de alguna manera resultados, o sea, obtiene resultados, tiene allí su resultado sin ningún problema. Entonces, ¿en qué consiste ese proceso atomización? Entonces, ese proceso de atomización se puede hacer mediante diferentes métodos. O sea, el proceso de atomización tiene dentro de sí varios métodos, varios métodos. Entonces, uno de esos métodos básicamente está en el hecho de producir los polvos metálicos a través de la generación de una presión negativa. Es una presión negativa que induce el metal fundido. Bueno, para fabricar estos polvos metálicos yo necesito tener el metal en líquido. El metal lo debo tener líquido. Sí, lo debo tener en temperatura de fusión. Lo debo tener líquido. Entonces, lo que hago es que mediante un diferencial de presión que hay en esta cavidad, que paso de un diámetro a otro diámetro diferente, genero un cambio en la presión, genero un vacío, una presión negativa, y entonces este metal fundido que está aquí depositado sube por este canal, y al tener contacto con el gas inerte, porque el que se utiliza aquí son gases inertes, y al tener contacto con el gas, ese contacto hace que se produzcan las pequeñas partículas. Ojo con esto. Esto no son chorros de gas. Esto no son chorros de gas, por favor. Es aspersión. Como por ejemplo, si ustedes conocen un hidrolavador. O por ejemplo, cuando ustedes los mandan a limpiar el comedor y que ustedes tienen de esos limpiavidrios que utilizan atomizador. Eso es un proceso de atomización, no es un chorro, sino pequeñas partículas. Entonces es un gas inerte a unas temperaturas bajas
que le permiten digamos, al productor de este proceso, de este material, impregnar el metal fundido con esas partículas, y al tener contacto esas partículas con el metal producen un choque térmico, y allí en el choque térmico la generación del polvo metálico. Entonces, esto, insisto, por favor, no son chorros, son aspersiones, ¿sí? Son aspersiones que al tener contacto, pues se generan pequeñas partículas de polvo. Si esto fuera un chorro, pues lo que yo obtendría serían pedazos de metal largos, pero no son chorros, son pequeñas aspersiones. Entonces, este es eso es un método que tiene unas propiedades allí importantes, porque pues tengo que utilizar una presión negativa para hacer subir aquí el metal, pero pues existe otro método que es un poquito más sencillo, que es también tener el metal fundido, pero este metal fundido sí es dejarlo caer, ¿sí? Dejarlo caer, utilizar la gravedad para que él se escurra en un pequeño orificio, y al escurrir, ponerlo en contacto con gas, con otro gas inerte, algunas veces incluso puede ser aire, una pequeña combinación aire-agua, y entonces al tener contacto entre el metal fundido y el gas, también se van a producir aquí los polvos metálicos, o puede ser el mismo proceso pero utilizando agua, ¿sí? Chorros de agua no, partículas de agua, aspersión de agua. Entonces utilizo esa aspersión de agua, y pues de alguna manera eso me produce a mí pequeñas partículas. Yo sé que aquí ustedes van a decir, pero aquí dice chorro. Sí, pero no está hablando de chorro propiamente de un chorro sólido de agua, sino atomización de agua que sale disparada para tener contacto con el metal fundido. ¿Listo? Insisto que si usted mandara solamente un chorro de agua, pues podría tener allí algunas dificultades. Lo otro que podría hacer, si utiliza un chorro de agua, es hacer que estos dos chorros de agua se golpeen, ¿sí? Hacer que estos dos chorros de agua se golpeen, y que esos dos chorros de agua al golpearse generen gotas, y esas pequeñas gotas tengan contacto con el metal fundido y se produzcan las partículas. Son sistemas, son procesos que pues que de alguna manera hay que mirar cuál es el más conveniente. Y en finalmente, este metal fundido se hace caer a una mesa giratoria, y esta mesa giratoria, al tener esa fuerza centrípeta, pues empuja pequeñas partículas o pequeñas partes de metal, lo empuja hacia las paredes. Al tener contacto con las paredes, pues se fracturan, y esa fracturación lo que produce son pequeñas partículas de polvo. Yo en lo personal este no me gusta, creo que es bastante complejo, y los resultados son bastante disparejos, porque le puede salir cualquier cosa. Al menos estos de alguna manera se pueden homogenizar, pero este no es tanto lo que se puede homogenizar, pero pues son opiniones allí. Entonces es un poco lo que les comentaba a través del proceso de atomización. Aquí en el proceso de atomización debo resaltar lo siguiente, que la atomización por agua es el más común de los métodos de atomizado. ¿Listo? Y particularmente es apropiado para metales que funden, ¿cierto? Que se funden por abajo de los 1600 gramos. El enfriamiento es más rápido y la forma del polvo resultante es más irregular que esférica. Listo. Entonces allí, si su merced está en el Menti todavía, les hago precisamente una pregunta a ustedes con todo lo que hemos visto, y que ustedes digan, oiga, mire, esto se fabrica así, esto se hace asado. Boten corriente en qué piezas usted se imagina se pueden fabricar mediante este proceso. Bote corriente, ¿qué piezas usted dice, oye, madre, en estas piezas se pueden fabricar, no sé, ejes, por ejemplo? Escriba, creo que se fabrican ejes, bueno, escriba ejes. Bote corriente aquí rápidamente, y piense usted qué piezas cree usted que mediante este proceso nosotros las podemos fabricar. A ver de pronto qué idea tiene. Bueno, ahí hay un aporte, dice engranajes, rodamientos, filtros metálicos. Sí, es posible. Lo que sea, será, bueno, no sé. Hélices, sí. Incluso cuando
estuve visitando en Estados Unidos allá una cosa de la NASA. Hay unas piezas que fabrican para los transbordadores espaciales que son hechas mediante este proceso. Y son unas láminas que se colocan en la parte exterior de los transbordadores, que son, digamos, esas láminas que se utilizan para la fricción atmósfera, con la atmósfera. Entonces, esos son unas piecitas chiquiticas bien interesantes y se hacen mediante polimetalurgia. Partes de motor, engranajes, rodamientos, hélices, filtros metálicos, lo que sea. Alguien más de pronto allí nos quiere aportar. Piñones, sí. Tubos. Lo podríamos fabricar, pero no es común porque saldría muy costoso. Se puede, pero no es común porque saldría costoso. Saldría bastante costoso. Bujes, sí, señor. Sí, señor, bujes se pueden fabricar. Incluso en uno de los videos que les voy a poner, se van a dar cuenta que fabrican bujes. Sí, señor. Herramientas de sujeción. Bueno, ahorita te comento algo a ver si de pronto, bueno, no sé si sea lo mismo, pero ahí miramos a ver. ¿Qué más por allí? A ver si alguien quiere aportar también. A ver. Quedamos en 9. Bueno, parece que nadie más quiso aportar. Las piezas que se fabrican en polimetalurgia, digamos que allí el que escribió lo que sea, pues sí y no. O sea, usted puede hacer muchísimas piezas con esto, pero lo que sea de pronto es que es todavía como muy grande. Pero bueno, mire, yo les voy a mostrar. Muchas de estas piezas se fabrican mediante el proceso de metalurgia de polvos. Muchas de estas piezas. Entonces, esto es un tema que es verdaderamente interesante. O sea, piezas que uno creería que por su forma de trabajo, por la cantidad de carga que deben resistir, por lo complejo, quizás hacerlo mediante metalurgia sería malo, y no. Resulta que muchas de estas piezas son fabricadas mediante el proceso de metalurgia de polvos. Muchas de las cosas que tienen que ver con el sistema de inyección, con el sistema de explosión, perdón, del motor, son piezas que literalmente allí se pueden fabricar. Esto otro también, algunos de estos insertos son fabricados mediante el proceso de metalurgia de polvos. Imagine usted tallando esto a mano, ¿sí? Imagine usted, y estos insertos, que son herramientas que usted utiliza en el proceso de mecanizado, muchos de ellos son a través de aleaciones. Son aleaciones de tungsteno con acero, por ejemplo, y cromo, o tungsteno, acero y bronce. Bueno, ahí se puede generar par galvánico, pero algunos de ellos son combinaciones que hacerlos mediante otro proceso sería muy difícil, y en metalurgia de polvos es posible hacerlos. Son como algunos ejemplos que les quería compartir para que ustedes allí analizaran cómo es el tema. Listo, vamos rápidamente a buscar el ejercicio. Nos vamos a mirar al espejo rápidamente. Entonces, allí más de uno, por favor, mírese al espejo. Más de uno, mírese al espejo, por favor. Y vamos a hacer rápidamente ese ejemplo para poder aterrizar el concepto de factor de forma, que es el principio que necesitamos aquí analizar. Entonces, mírese al espejo, mírese qué tan bonito está hoy. Diga, vea, yo sí soy bien chusco. En fin, permítame acá un segundo, voy a abrir mi tablero. Un segundo, perdón. Y es 7, ¿no? 7. Este es H1, listo. Ahora sí, tengo que crear tablero. Listo. Para poder mirar. Entonces, vamos a analizar
el ejemplito allí sencillito que tenemos para mirar el tema de factor de forma. Y dice, determina el factor de forma para partículas metálicas de las siguientes formas ideales. Y el mismo problema nos hace la aclaración. Estas formas son ideales, porque que salgan exactamente esféricas, por ejemplo, o que salgan exactamente cilíndricas, es muy difícil. Nos toca siempre tratar de llevar las pequeñas partículas a formas geométricas similares para poder hacer los cálculos. ¿Listo? Dice, determina el factor de forma para partículas metálicas de las siguientes formas ideales. Esfera, cubo, cilindro, razón 1:1, cilindro, razón 2:1 y hojuela en forma de disco con razón espesor diámetro 1:10. ¿Listo? Entonces, bueno, ya les voy a empezar a compartir acá un tablerito, sesiones, y les voy a mostrar, ahora sí. Entonces, ¿y aquí qué pasó? Otra vez empezó a molestar. Perdón, un momento. Cortados. Ahora sí, listo. Entonces, vamos a analizar el ejercicio. El ejercicio es bastante sencillito, pero importante para aterrizar el principio. Entonces, la primera parte que nos pide a nosotros el problema es que determinemos el factor de forma de una esfera. Entonces, factor de forma de una esfera. ¿Cómo se calcula? Ahí los que pusieron atención, factor de forma de una esfera. Factor de forma de una esfera, dicen 1. Profe, ¿no No. está por D sobre B? AD sobre B. Sí, señor, sí, así se calcula, pero recuerden lo que 6, les... ¿no es? Señor Víctor, ¿cómo? 6. 6. Para una esfera es 6 el factor de Sí, forma. señor. Factor de forma es 6. Siempre, toda la vida, por favor, grábense en ese numerito, grábense en ese principio, ese numerito, porque eso es algo que se cumple siempre. Factor de forma de una esfera es 6. Listo. Vamos a la segunda parte. La segunda parte nos dice que calculemos el factor de forma de un cubo. El factor de forma de un cubo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a calcular acá? ¿Listo? ¿Qué vamos a calcular nosotros? Vamos a determinar qué tan cerca o qué tan lejos está este cubo de ser una esfera. Cada cálculo que nosotros hacemos de factor de forma en alguna pieza geométrica, lo que estamos tratando de interpretar es, bueno, eso me quedó horrible. A ver, acá. Lo que estamos tratando de determinar nosotros es qué tan próximo o qué tan fácil me queda a mí transformar ese cubo en una esfera, ¿cierto? ¿Qué tan próximo estoy de una esfera? Entonces, cuando yo voy a calcular el factor de forma de un cubo, necesito primero los principios geométricos de la esfera. Y los principios geométricos de la esfera son el área superficial de la esfera y el volumen de la esfera. Entonces, esos datos nosotros ya los tenemos. ¿Sí? El área superficial de una esfera, nosotros ya la conocemos, es 4... Profe, Señor. qué pena, ¿podríamos hacer un poquito el ejercicio? Ah, sí, señor, un segundo.
Ahí está. Listo, profe. Vale. Entonces, como les decía, aquí el tema está en determinar cómo se relaciona una esfera con este cubo. ¿Qué tanto yo podría meter un cubo dentro de la esfera o meter una esfera dentro de ese cubo? Es más o menos relacionar algo así. Lo primero es determinar las propiedades geométricas de la esfera, que nosotros sabemos que el área superficial es 4pi r al cuadrado. En pocas palabras, esto sería diámetro, sería pi diámetro al cuadrado. ¿Sí? Creo que sí. Pi diámetro al cuadrado. ¿Listo? Ese sería el área superficial de una esfera. El área superficial de una esfera. El volumen de una esfera. Recuerden ustedes, el volumen de una esfera es 4/3 de pi por r a la 3. Pero como esto lo tenemos que poner en términos de una dimensión, o sea, del diámetro de una dimensión del diámetro, entonces tenemos que transformar también esta ecuación del volumen. Entonces, el volumen de una esfera, poniéndolo en función del diámetro, sería 8, 2 por 2, 4 por 2, 8, sería pi sextos, diámetro a la 3. ¿Listo? Pi sextos, diámetro a la 3. Sí. Listo. Ahí voy bien, ¿no? Creo que ahí no me equivoqué. Creo que ahí voy bien. Listo. Ahora necesito determinar las propiedades geométricas de área y volumen del cubo. Entonces, para el cubo necesito determinar el área superficial, voy a ponerle así, y para el cubo necesito determinar su volumen. Esto sí es muy fácil. El área superficial de un cubo, ¿cómo es? Todas las caras, ¿no? ¿Cuántas caras son? 6 caras. Por L al cuadrado. Y el volumen de un cubo es L a la 3. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿qué debemos hacer nosotros? Acá lo que debemos hacer nosotros es relacionar mi esfera con mi cubo. Tengo que buscar la manera de relacionarlos los dos. ¿Para qué los relaciono? Resulta que la ecuación de factor de forma dice que el factor de forma se debe calcular como el área superficial multiplicado por el diámetro equivalente sobre el volumen. ¿Por qué tengo que relacionarlo los dos? Porque resulta que es que el cubo no tiene diámetro y necesito calcularlo, por eso es el diámetro equivalente, porque el cubo no tiene diámetro. Recuerden que aquí yo estoy comparando una esfera con un cubo. Entonces yo debo calcular un diámetro equivalente que tendría ese cubo. Un diámetro equivalente que debería tener ese cubo. Entonces, ese diámetro equivalente, ¿de dónde lo voy a sacar o cómo lo calculo? Pues una manera es que agarro el volumen, ¿sí? Voy a agarrar el volumen de mi esfera, que es pi sextos diámetro a la 3, y lo voy a igualar con el diámetro con el volumen, perdón, de mi cubo. El volumen de mi esfera lo voy a igualar con el volumen del cubo. Y entonces, cuando yo haga este cálculo acá, voy a poder despejar el diámetro. Y el diámetro me va a quedar en función de la longitud del cubo. ¿Listo? Entonces será 6 sobre pi, y eso le aplicamos la raíz tercera. Y nos va a dar 1.24 L. Y ese va a ser el diámetro equivalente.
ser el diámetro equivalente. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ahora podemos entonces proceder a calcular el factor de forma del cubo. El factor de forma del cubo será el área, que es 6L a la 2, por el diámetro equivalente, que es 1.24L, sobre el volumen, que es L a la 3. Y ahora sí, calculo el factor de forma del cubo. 6 por 1.24. Me da 7.44. El factor de forma del cubo nos da 7.44. Lo que dista de los 6, que es para una esfera. Significa que no es tan fácil. O sea, que si yo quisiera... Ah, bueno, y les muestro otra cosa. ¿Cuánto es que da la proporción del diámetro equivalente? El diámetro equivalente da 1.24L. 1.24L. Significa que el diámetro equivalente es mayor a L. Por lo tanto, el círculo, la esfera que se dibuje acá, es una esfera más grande que el cubo. ¿Sí? La esfera que se dibuje ahí es una esfera más grande que el cubo. ¿Y eso me lo dice quién? Me lo dice el diámetro equivalente. ¿Cuánto es ese diámetro equivalente? 7.44. Significa que el cubo dista, en cierta proporción, dista bastantico de la esfera. La esfera es 6 y este nos da 7.44. O sea, no está tan cerquita. No está tan cerquita. Entre más diferente sea la pieza, ¿sí? Entre más diferente sea la partícula, entre más diferente sea la partícula de una esfera, mayor será el factor de forma. Mayor será el factor de forma. O sea, entre más diferente sea la partícula de una esfera, el factor de forma dará más grande. Y entre más cerca esté la partícula de ser una esfera, menor dará el factor de forma. ¿Listo? Entonces, ahí ya vimos el principio. Ahí nos faltan otros ejemplitos más. Tenemos que resolver el del cilindro, razón 2.1, la hojuela, razón 1 a 10. Eso lo vamos a resolver. Lo resolvemos la próxima clase. O por lo menos resolvemos el del cilindro 2.1 y ustedes pueden resolver el de la hojuela allí para poder avanzar. ¿Listo? Eso lo podemos allí hacer y resolver. Y ya finalmente, pues desearles que disfruten de la noche. Así usted crea, así no crea, así le guste, si no le guste, disfrute. Los momentos especiales de la vida son los que uno puede compartir con la familia, con las personas más cercanas a uno. Así que disfrute, pásela bien. Mañana es festivo. Hacer las cosas bien es lo más importante. Entonces, pues desearles una feliz noche a todos ustedes y que lo disfruten, Recuerden, Gracias, profe, igualmente. recuerden que hay, igualmente. recuerden que eso que queda, ¿no? No, profe, igual. Gracias, profe. Pólvora. No se desordenen, que recuerden que hay toque de queda, ¿no? Ya saben. Y mañana clase a las 6. Ay, no, a las 6, no, pero eso sí es muy salvaje, hermano. Y mañana festivo a las 6, no, muy salvaje. No los quieren ni poquito. Mejor dicho. Listo, bueno, muchachos, muchas gracias. Nos veremos en la próxima clase y completamos ahí el tema. ¿Listo? Feliz Hasta luego, profe. noche. Hasta luego, Abrazo. profe. Vale, adiós. Gracias a todos.